Articulaciones a las... Quiero que te quedes conmigo durante los próximos minutos porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar algo muy importante en tu salud, algo que muchas personas ignoran completamente hasta que el cuerpo empieza a enviar señales que ya no se pueden ignorar. Si tienes más de 50 años y especialmente si tienes más de 60, hay algo que ocurre dentro de tu intestino todos los días que puede estar afectando tu energía, tu digestión, tu estado de ánimo, tu sistema inmunológico, tu estado de ánimo, tu sistema inmunológico y hasta la salud de tu corazón y tu cerebro. Y lo más sorprendente es que la solución puede estar en algo tan simple como lo que bebes cada mañana. Soy el Dr. Fujimoto, médico con más de 30 años de experiencia en medicina preventiva y nutrición clínica. A lo largo de mi carrera he atendido a miles de pacientes, hombres y mujeres mayores de 50 años, que llegaban a mi consulta con quejas que parecían no tener relación entre sí. Ocasiones a las cansancio constante, hinchazón abdominal, estreñimiento, dolores de cabeza frecuentes, piel opaca, infecciones recurrentes, problemas de concentración. Articulaciones cuando empezábamos a investigar a fondo, muchas veces el origen de todos esos problemas estaba en el mismo lugar, en el intestino. Articulaciones Hoy quiero hablarte de algo que en medicina llamamos salud intestinal, pero no de una manera complicada ni llena de términos técnicos. Quiero hablarte como lo haría en mi consulta, de manera directa, clara y con ejemplos reales de pacientes que han pasado por lo mismo que quizás tú estás viviendo ahora mismo. Porque uno de los errores más grandes que cometen las personas después de los 50 es ignorar las señales que el intestino les envía, pensando que son cosas normales de la edad o que no tienen importancia. Y también quiero mostrarte algo muy concreto, algo que puedes hacer desde mañana mismo, que no cuesta casi nada, que es completamente natural y que en muchos de mis pacientes ha marcado una diferencia enorme en cómo se sienten. Así que quédate conmigo porque este vídeo puede ser uno de los más importantes que hayas visto en mucho tiempo cuando se trata de tu salud. Déjame comenzar con una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste sintiéndote verdaderamente ligero, con el vientre tranquilo, con energía desde temprano, sin esa sensación de pesadez o inflamación que muchas personas dan por normal? Si tienes que pensar mucho para recordarlo, si esa sensación de bienestar digestivo te parece algo lejano o incluso desconocido, entonces lo que voy a decirte hoy es exactamente para ti. Permíteme contarte la historia de don Ernesto. Tenía 64 años cuando llegó a mi consulta. Era un hombre activo, cuidaba su jardín, salía a caminar, comía lo que él consideraba una dieta razonable, pero llevaba más de 2 años sintiéndose mal, sin poder explicar exactamente qué era. Me decía que se sentía como si cargara algo pesado todo el tiempo, que después de comer se inflaba tanto que tenía que aflojarse el cinturón, que iba al baño de manera irregular, a veces 3 días sin ir, y cuando iba era un esfuerzo enorme. También me comentaba que dormía mal, que se despertaba cansado y que en los últimos meses había notado que su memoria no era la de antes. Cuando le hice la evaluación completa encontramos algo que don Ernesto nunca habría relacionado con todos esos síntomas. Su intestino estaba en un estado de inflamación crónica, con una microbiota intestinal muy desequilibrada, lo que en términos simples significa que las bacterias buenas que deben vivir en el intestino habían disminuido mucho y las bacterias dañinas habían tomado ventaja. Los aneas, ese desequilibrio que los médicos llamamos disbiosis intestinal, estaba siendo el origen de casi todos sus problemas. Lo que más sorprendió a don Ernesto fue cuando le expliqué que el intestino no es simplemente un tubo por donde pasa la comida. El intestino es uno de los órganos más complejos e importantes de todo el cuerpo humano. Tiene su propio sistema nervioso con más de 100 millones de neuronas, tanto que los científicos lo llaman el segundo cerebro. Produce aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo, que es la hormona del bienestar y del buen estado de ánimo. Tiene una influencia directa sobre el sistema inmunológico, ya que alrededor del 70% de las células inmunitarias del cuerpo viven en el intestino o cerca de él. Y tiene una comunicación constante y bidireccional con el cerebro a través de lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Cuando el intestino no funciona bien,
todo el cuerpo lo siente. Circulaciones y esto es especialmente cierto después de los 50 años, porque el cuerpo cambia y el intestino también cambia con la edad de maneras que muchas personas desconocen por completo. Circulaciones Quiero que prestes mucha atención a esto, porque es algo que muchos de mis pacientes no saben y que cambia completamente la manera en que entienden lo que les pasa. Después de los 50 años, el intestino experimenta cambios fisiológicos significativos. La producción de enzimas digestivas disminuye, lo que significa que el cuerpo tiene más dificultad para descomponer los alimentos correctamente. La motilidad intestinal, es decir, el movimiento que hace el intestino para mover los alimentos a lo largo del tracto digestivo, se vuelve más lenta. La mucosa intestinal, que es la capa protectora que recubre el interior del intestino, puede debilitarse y la diversidad de la microbiota intestinal tiende a reducirse con la edad. Todo esto significa que después de los 50 el intestino necesita más apoyo, más atención y más cuidado que antes. Pero la mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Siguen con los mismos hábitos de siempre o incluso adoptan hábitos peores, sin darse cuenta de que lo que funcionaba a los 30 ya no funciona igual a los 60. Ahora quiero hablarte de los errores más comunes que cometen las personas después de los 50 y que dañan seriamente la salud del intestino. Son errores que veo repetirse en mi consulta una y otra vez y que quiero que conozcas para que puedas evitarlos. El primer error, y quizás el más extendido, es no beber suficiente agua. Lo básico, algo que todos sabemos que debemos hacer, pero la realidad es que la mayoría de las personas mayores de 50 años viven en un estado de deshidratación crónica leve sin saberlo, y esto tiene consecuencias directas sobre el intestino. El agua es esencial para que el intestino pueda mover los desechos a través del tracto digestivo. Cuando no hay suficiente agua, las heces se vuelven duras y difíciles de evacuar, el movimiento intestinal se ralentiza aún más. Y los desechos permanecen más tiempo dentro del intestino, donde pueden comenzar a fermentar y producir gases, inflamación y toxinas que el cuerpo tiene que esforzarse en eliminar. Además, después de los 50 años, el mecanismo de la sed se vuelve menos eficiente. Esto significa que el cuerpo puede necesitar agua y no enviar la señal de sed con la misma claridad que antes. Muchos de mis pacientes mayores me dicen que simplemente no sienten sed y por eso no beben. Pero no sentir sed no significa que el cuerpo no necesite agua, significa exactamente lo contrario, que el mecanismo de alerta ya no es tan preciso y que hay que beber aunque no se sienta la necesidad urgente. El segundo error muy común es el consumo insuficiente de fibra. La fibra es el alimento principal de las bacterias beneficiosas del intestino. Sin suficiente fibra, esas bacterias no pueden sobrevivir ni multiplicarse y el equilibrio de la microbiota intestinal se rompe. La sodia, al dar volumen a las heces, facilita el tránsito intestinal y actúa como una especie de escoba natural que limpia el intestino mientras pasa por él. Muchos de mis pacientes mayores me dicen que han reducido su consumo de frutas, verduras y legumbres porque les producen gases o molestias digestivas. Y entiendo perfectamente esa reacción. Cuando el intestino está en mal estado, introducir fibra de repente puede causar molestias temporales. La solución no es eliminar la fibra, sino introducirla de manera gradual y acompañada de suficiente hidratación. Eliminar la fibra de la dieta es exactamente lo contrario de lo que el intestino necesita y solo empeora el problema a largo plazo. El tercer error es el consumo excesivo de alimentos procesados, refinados y ultraprocesados. Manipulaciones que incluyen harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas trans, conservantes artificiales, colorantes y potenciadores del sabor son literalmente veneno para la microbiota intestinal. Manipulaciones alimentan a las bacterias dañinas, inflaman la mucosa intestinal y crean un ambiente en el intestino que favorece la enfermedad en lugar de la salud. El problema es que muchos de estos alimentos están diseñados para ser adictivos, para que el cerebro los quiera más y más. Y después de décadas de consumirlos, el intestino puede estar tan acostumbrado a ellos que la persona ya ni siquiera nota el daño que están causando. Hasta que un día el cuerpo dice basta y empiezan a aparecer los síntomas. El cuarto error.
que muchas personas no relacionan con la salud intestinal es el sedentarismo. El ocio y movimiento físico es fundamental para el buen funcionamiento del intestino. Articulaciones cuando nos movemos, los músculos abdominales se activan, el diafragma trabaja y todo el sistema digestivo recibe un estímulo mecánico que ayuda a mover los contenidos a lo largo del tracto intestinal. Flaculaciones cuando una persona pasa la mayor parte del día sentada o acostada, la motilidad intestinal se reduce significativamente y el estreñimiento y la inflamación son consecuencias casi inevitables. El error es el uso excesivo o innecesario de medicamentos que dañan el intestino. Y aquí quiero ser muy cuidadoso porque no estoy diciendo que las personas deban dejar sus medicamentos sin consultar con su médico. Lo que sí quiero que sepas es que ciertos medicamentos, especialmente los antibióticos, los antiinflamatorios, no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno, los inhibidores de la bomba de protones que se usan para la acidez y algunos laxantes de uso crónico, manipulaciones pueden tener efectos muy negativos sobre la microbiota intestinal y sobre la mucosa del intestino cuando se usan de manera prolongada o innecesaria. Lociones. Muchos de mis pacientes toman ibuprofeno para el dolor de rodillas o de espalda de manera regular, casi diaria. Liquilaciones, sin saber que ese hábito puede estar dañando seriamente la mucosa intestinal y contribuyendo a una inflamación crónica que empeora muchos otros problemas de salud. Siempre recomiendo hablar con el médico para buscar alternativas más seguras cuando sea posible. El sexto error, y este es uno que me parece especialmente importante mencionar, es el estrés crónico. Tiene un impacto directo y demostrado sobre la salud intestinal. Del eje intestino-cerebro, las situaciones de estrés sostenido alteran la motilidad intestinal, aumentan la permeabilidad de la mucosa intestinal y modifican la composición de la microbiota. Muchas personas con estrés crónico experimentan síntomas digestivos como diarrea, estreñimiento, gases o dolor abdominal y no lo relacionan con el estado emocional. Pero el intestino y el cerebro están en conversación constante y lo que afecta a uno afecta al otro. Ahora quiero explicarte algo que es fundamental para entender por qué la salud intestinal es tan importante, especialmente después de los 50. Articulaciones. Quiero que entiendas lo que ocurre dentro del cuerpo cuando el intestino no está bien, porque cuando uno entiende el mecanismo es mucho más fácil tomar decisiones correctas. Articulaciones. El intestino tiene una pared, una mucosa que en condiciones normales funciona como una barrera muy selectiva. Los nutrientes que el cuerpo necesita hacia el torrente sanguíneo y bloquea el paso de sustancias dañinas, toxinas, bacterias patógenas y partículas de alimentos no digeridos. Articulaciones. La sexta barrera intestinal es extraordinariamente sofisticada y cuando funciona bien protege al cuerpo de una enorme cantidad de amenazas. Glucolaciones, pero cuando el intestino está inflamado, cuando la microbiota está desequilibrada, cuando hay deshidratación crónica, mala alimentación o uso excesivo de ciertos medicamentos, esta barrera puede debilitarse. Las células que forman la mucosa intestinal se vuelven más permeables y sustancias que no deberían pasar al torrente sanguíneo empiezan a hacerlo, glotana sanguínea empiezan a hacerlo. Los médicos llamamos a esto aumento de la permeabilidad intestinal y en términos populares se conoce como síndrome del intestino permeable o liquigulaciones. Cuando estas sustancias extrañas entran al torrente sanguíneo, el sistema inmunológico las detecta como amenazas y monta una respuesta inflamatoria. Articulaciones. El problema es que cuando esto ocurre de manera crónica, el sistema inmunológico está constantemente activado, constantemente en estado de alerta, y esa inflamación sistémica de bajo grado puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. Relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, depresión, ansiedad y muchas otras condiciones crónicas. Esto significa que cuidar el intestino no es solo una cuestión de evitar el estreñimiento o la hinchazón. Ejaculaciones, es una cuestión de salud sistémica, de prevención de enfermedades graves, de calidad de vida a largo plazo. Y es especialmente urgente después de los 50 años, cuando todos estos mecanismos de protección empiezan a ser más vulnerables. Fabiece, déjame contarte otro caso de mi consulta.
porque creo que los ejemplos reales ayudan mucho a entender estos conceptos. Doña Carmen tenía 58 años cuando vino a verme. Lucaciones era una mujer muy activa, trabajaba, cuidaba a sus nietos, llevaba una vida llena de responsabilidades. Circulaciones pero llevaba más de un año sintiéndose agotada de una manera que ella describía como diferente al cansancio normal. Y también tenía infecciones urinarias frecuentes, se resfriaba con facilidad y había desarrollado una especie de niebla mental, una dificultad para concentrarse y recordar cosas que la preocupaba mucho. Cuando la evalué, encontré varios marcadores de inflamación elevados en sus análisis de sangre, una microbiota intestinal muy empobrecida y signos claros de que su barrera intestinal no estaba funcionando correctamente. Articulaciones. Le pregunté sobre su dieta y me describió lo que muchas personas consideran una dieta normal: bastante pan blanco, algo de carne, pocas verduras, mucho café y muy poca agua. Articulaciones. También me contó que tomaba antiinflamatorios casi a diario por un dolor de rodillas crónico y que había tomado varios ciclos de antibióticos en el último año por las infecciones urinarias recurrentes. Lo que le expliqué a doña Carmen es que todos esos factores juntos habían creado un círculo vicioso. La mala alimentación y los medicamentos habían dañado su microbiota intestinal. Eso había debilitado su sistema inmunológico, lo que explicaba las infecciones frecuentes. Las infecciones habían requerido más antibióticos, que habían dañado aún más la microbiota, y la inflamación crónica resultante estaba afectando su energía, su concentración y su bienestar general. El primer cambio que le recomendé fue precisamente el tema central de este video. Manipulaciones. Le pedí que comenzara cada mañana con una bebida específica, simple, natural, que ayudaría a limpiar su intestino, a hidratar la mucosa, a estimular el movimiento intestinal y a empezar a restaurar el equilibrio de su microbiota. Glucolaciones. Y en pocas semanas, doña Carmen empezó a notar cambios que ella misma describió como sorprendentes. Pero antes de llegar a esa solución, quiero que conozcas las señales de alerta. Quiero que sepas reconocer cuando tu intestino te está pidiendo ayuda, porque muchas personas ignoran estas señales durante años pensando que son normales o que no tienen importancia. Las articulaciones. La primera señal es el estreñimiento crónico o irregular. Articulaciones. Si vas al baño menos de 3 veces por semana de manera habitual, si tus heces son duras y difíciles de evacuar, si tienes que hacer mucho esfuerzo o si sientes que no vacías completamente el intestino, tu intestino te está diciendo que algo no está bien. Ritmo intestinal varía de persona a persona, pero en general ir al baño una vez al día o al menos cada 2 días de manera fácil y sin esfuerzo es una señal de buen funcionamiento intestinal. La segunda señal es la hinchazón abdominal frecuente. Articulaciones. Si después de comer o incluso sin haber comido tu abdomen se hincha de manera notable, si sientes gases frecuentes, presión o distensión abdominal, esto puede ser una señal de que la fermentación en el intestino no está ocurriendo de manera correcta. Articulaciones. De que hay un desequilibrio en la microbiota. La tercera señal es la fatiga crónica inexplicable. Como expliqué antes, el intestino produce una cantidad enorme de neurotransmisores y está íntimamente relacionado con el metabolismo energético del cuerpo. Articulaciones. Cuando el intestino no funciona bien, la absorción de nutrientes se ve afectada y el cuerpo puede no estar recibiendo suficiente energía, aunque la persona coma bien. Además, la inflamación crónica consume mucha energía. Articulaciones. Si te sientes constantemente cansado sin una razón clara, el intestino puede ser parte del problema. La cuarta señal es la piel opaca, con acné, eczema o enrojecimiento frecuente. La piel es un reflejo del estado interno del cuerpo y en particular del estado del intestino. Cuando el intestino no elimina los desechos correctamente, el cuerpo intenta eliminarlos a través de otros canales y la piel es uno de ellos. Una piel problemática en un adulto mayor puede ser una señal de que el intestino necesita apoyo. La quinta señal son las infecciones frecuentes, resfriados, gripes, infecciones urinarias o de otro tipo. Como mencioné antes, alrededor del 70% del sistema inmunológico está relacionado con el intestino. Cuando la microbiota intestinal está desequilibrada, la capacidad del sistema inmunológico para defenderse se reduce significativamente. Articulaciones.
La sexta señal son los cambios de humor, la irritabilidad, la ansiedad o los episodios de tristeza sin causa aparente. Recuerda que el intestino produce la mayor parte de la serotonina del cuerpo. Cuando el intestino no está bien, la producción de serotonina puede verse afectada y eso tiene consecuencias directas sobre el estado de ánimo. La séptima señal son los dolores de cabeza frecuentes, la niebla mental, la dificultad para concentrarse o recordar. A través del eje intestino-cerebro, el estado del intestino influye directamente en la función cognitiva. Articulaciones alas. Muchos de mis pacientes con problemas intestinales crónicos describen una sensación de tener la mente nublada, de no poder pensar con claridad, que mejora notablemente cuando mejora la salud de su intestino. La octava señal es el mal aliento persistente. Los desechos permanecen demasiado tiempo en el intestino. Las bacterias dañinas producen gases y compuestos volátiles que pueden manifestarse como mal aliento, incluso después de cepillarse los dientes. Loculaciones. Si tienes mal aliento crónico que no mejora con la higiene oral, considera que el origen puede estar en el intestino. Lucayanos, si te identificas con varias de estas señales, no quiero que te alarmes, pero sí quiero que tomes acción, porque lo maravilloso de la salud intestinal tiene una capacidad de recuperación extraordinaria cuando le damos las condiciones adecuadas. Luculaciones y eso es exactamente lo que voy a enseñarte ahora. Llegamos al momento más importante de este vídeo. Voy a hablarte de algo que puede parecer muy simple y precisamente por eso muchas personas lo subestiman. Yo quiero que entiendas que detrás de esta simplicidad hay décadas de evidencia científica y miles de pacientes que han experimentado sus beneficios. Las colaciones la bebida de la que quiero hablarte no es un suplemento costoso, no es un producto de farmacia, no requiere receta médica y en muchos casos los ingredientes los tienes en tu casa ahora mismo. Es una combinación de ingredientes naturales que trabajan juntos para hidratar el intestino, estimular su movimiento, alimentar las bacterias beneficiosas, reducir la inflamación y apoyar el proceso de limpieza natural que el intestino realiza cada día. De darte la receta, quiero explicarte por qué funciona, porque creo que cuando entiendes el mecanismo eres mucho más constante con el hábito. Y la constancia es exactamente lo que marca la diferencia entre los pacientes que mejoran y los que no. El primer ingrediente es el agua tibia, y sé que esto puede parecer demasiado simple para mencionarlo, pero el agua tibia tiene propiedades específicas que la hacen especialmente beneficiosa para el intestino por las mañanas. La D para articulaciones. Cuando bebes agua tibia en ayunas, estimulas los movimientos peristálticos del intestino, que son las contracciones musculares que mueven el contenido intestinal hacia adelante. El calor del agua ayuda a relajar los músculos intestinales y a disolver y mover los desechos que pueden haberse acumulado durante la noche. Además, hidrata la mucosa intestinal que lleva horas sin recibir líquidos durante el sueño. El agua fría, en cambio, puede provocar una especie de contracción o shock en el sistema digestivo, especialmente en personas con el intestino sensible. No digo que el agua fría sea mala, pero para este propósito específico de estimular y limpiar el intestino por las mañanas, el agua tibia es claramente superior. El segundo ingrediente es el jugo de limón. El limón es uno de los aliados más poderosos de la salud digestiva y tiene varios mecanismos de acción que lo hacen especialmente valioso. Primero, el ácido cítrico del limón estimula la producción de bilis en el hígado y de jugos digestivos en el estómago y el páncreas, preparando el sistema digestivo para trabajar de manera más eficiente durante el día. Segundo, el limón tiene propiedades antimicrobianas naturales que pueden ayudar a controlar el crecimiento de bacterias dañinas en el tracto digestivo. Pero, aunque el limón es ácido fuera del cuerpo, una vez que se metaboliza tiene un efecto alcalinizante sobre el organismo, lo que puede ayudar a reducir la inflamación sistémica. Además, el limón es una fuente de vitamina C, un antioxidante que protege las células del intestino del daño oxidativo, y de flavonoides como la hesperidina y la naringenina, que tienen propiedades antiinflamatorias y protectoras de la mucosa intestinal. El jugo de medio limón exprimido en agua tibia por las mañanas es uno de los hábitos más sencillos y efectivos que puedo recomendar para apoyar la salud digestiva. El tercer ingrediente es el jengibre. Y aquí quiero detenerme un momento, porque el jengibre es uno de esos ingredientes que la medicina moderna ha redescubierto y validado con una cantidad impresionante de investigación científica. El jengibre contiene compuestos activos llamados gingeroles y sogaoles,
que tienen propiedades antiinflamatorias, ontoxidantes, antimicrobianas y procinéticas, es decir, que estimulan el movimiento del tracto digestivo. En términos prácticos, el jengibre ayuda a reducir la náusea y el malestar estomacal, estimula el vaciamiento gástrico, reduce la inflamación en la mucosa intestinal y tiene un efecto prebiótico, es decir, moléculas que alimenta y favorece el crecimiento de las bacterias beneficiosas del intestino. Para las personas que tienen digestión lenta, sensación de pesadez después de comer o gases frecuentes, el jengibre puede marcar una diferencia muy notable. Puedes usar jengibre fresco rallado, una pequeña cantidad, aproximadamente media cucharadita, o jengibre en polvo, que es igualmente efectivo. Si no tienes jengibre a mano, el jengibre en bolsas de infusión también funciona, aunque el jengibre fresco o en polvo tiene una concentración mayor de principios activos. Glucolaciones, el cuarto ingrediente que recomiendo añadir a esta bebida matutina, aunque es opcional dependiendo de la tolerancia de cada persona, es la cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que conocemos. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los problemas más comunes y más dañinos en personas mayores de 50 años, y la curcumina puede ayudar a modularla de manera significativa. Además, la cúrcuma tiene propiedades específicas sobre el intestino. Ayuda a proteger y reparar la mucosa intestinal, tiene efectos prebióticos y puede ayudar a regular la motilidad intestinal. Una pizca pequeña de cúrcuma en polvo añadida a la bebida matutina es suficiente para obtener sus beneficios. Y un consejo importante, añade también una pequeña pizca de pimienta negra, porque la piperina que contiene la pimienta aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 900%. Si la pimienta, gran parte de la curcumina pasa por el cuerpo sin ser absorbida. El quinto ingrediente, que es especialmente importante para la limpieza intestinal y que muchas personas desconocen, es la semilla de chía o el psyllium. Ambos son fuentes extraordinarias de fibra soluble, un tipo de fibra que al entrar en contacto con el agua forma un gel viscoso que tiene varias funciones muy importantes en el intestino. Primero, este gel actúa como un lubricante natural que facilita el tránsito de las heces a través del colon. Segundo, alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, actuando como un prebiótico potente. Pero ayuda a atrapar y eliminar toxinas, colesterol y otras sustancias que el cuerpo necesita eliminar. Y cuarto, regula el tránsito intestinal tanto en personas con estreñimiento como en personas con diarrea, porque normaliza la consistencia de las heces. Si usas semillas de chía, añade una cucharadita a la bebida y deja reposar unos 10 minutos para que se hidraten y formen el gel. Si usas psyllium en polvo, media cucharadita es suficiente. Es fundamental beber abundante agua adicional cuando consumes estas fibras, porque necesitan hidratación para funcionar correctamente. Sin suficiente agua, en lugar de facilitar el tránsito intestinal, pueden tener el efecto contrario. Entonces, la bebida que recomiendo para limpiar el intestino naturalmente cada mañana es la siguiente: un vaso de agua tibia, aproximadamente 250 a 300 mililitros, el jugo de medio limón exprimido, media cucharadita de jengibre fresco rallado o en polvo, una pizca pequeña de cúrcuma en polvo, una pequeña pizca de pimienta negra, y una cucharadita de semillas de chía hidratadas o media cucharadita de psyllium. Todo mezclado y bebido en ayunas, al menos 30 minutos antes del desayuno. Quiero ser honesto contigo, como siempre lo soy con mis pacientes. Esta bebida no es una cura milagrosa, no va a resolver todos los problemas digestivos de la noche a la mañana. Pero cuando se convierte en un hábito diario, cuando se combina con los demás cambios que voy a mencionarte, puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar la salud intestinal de manera progresiva y sostenida. Doña Carmen, la paciente de la que te hablé antes, empezó con esta bebida junto con otros cambios en su alimentación y estilo de vida. A las 2 semanas ya notaba que iba al baño con más regularidad y facilidad. Al mes, la hinchazón abdominal había disminuido notablemente. A los 2 meses me dijo que se sentía con más energía que en años, que la niebla mental había desaparecido casi por completo y que no había tenido ninguna infección desde que había empezado con los cambios. A los 6 meses
sus marcadores de inflamación en sangre habían vuelto a niveles normales. Articulaciones. Ahora bien, quiero hablar de algo que es igualmente importante y que muchas personas pasan por alto cuando buscan mejorar su salud intestinal. Punto de partida, pero el intestino necesita apoyo a lo largo de todo el día. Y eso implica cambios en la alimentación general, en los hábitos de hidratación, en el movimiento físico y en la gestión del estrés. Articulaciones vamos a hablar de la alimentación, porque es el factor más importante para la salud intestinal a largo plazo. Articulaciones. Después de los 50 años, la alimentación tiene que ser una prioridad, no solo para el intestino, sino para la salud en general. Y quiero darte recomendaciones concretas, no teorías abstractas, sino cosas que puedes empezar a hacer desde hoy. Lo primero que recomiendo es aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra de manera gradual. Digo gradual porque si alguien que habitualmente come muy poca fibra de repente empieza a comer grandes cantidades, puede experimentar gases, hinchazón y molestias que lo desanimen. El intestino necesita tiempo para adaptarse al aumento de fibra. A las articulaciones, yo recomiendo añadir una porción adicional de fibra cada semana y beber más agua al mismo tiempo. Los mejores alimentos ricos en fibra para la salud intestinal son las verduras de todo tipo, especialmente las de hoja verde como la espinaca, la acelga, la lechuga romana, el brócoli, las judías verdes, los espárragos y los calabacines. Las frutas, especialmente las que se comen con piel como las manzanas, las peras y los arándanos. Las legumbres como las lentejas, los garbanzos, las alubias y los frijoles, que además son fuentes excelentes de proteína vegetal. Los cereales integrales como la avena, el arroz integral, la quinoa y el pan de centeno, y las semillas como las de chía, lino, sésamo y calabaza. Lo segundo que recomiendo es incorporar alimentos fermentados de manera regular. Los alimentos fermentados son fuentes naturales de probióticos, es decir, de bacterias vivas beneficiosas que pueden ayudar a restaurar y mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Los alimentos más accesibles y fáciles de incorporar en la dieta son el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut o col fermentada, el kimchi, el miso, el tempeh y el vinagre de manzana sin filtrar. Articulaciones. No es necesario consumir todos estos alimentos. Con incorporar uno o dos de manera regular ya se obtiene un beneficio significativo. Yo recomiendo empezar por el yogur natural sin azúcar, que es el más accesible y el mejor tolerado por la mayoría de las personas. Articulaciones. Una taza al día, preferiblemente en el desayuno o la merienda, puede marcar una diferencia notable en la microbiota intestinal en pocas semanas. Lo tercero es reducir el consumo de azúcar y de alimentos ultraprocesados. Articulaciones. Ya hablé de esto antes, pero quiero insistir porque es uno de los cambios más importantes y también uno de los más difíciles para muchas personas. El azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados son el principal alimento de las bacterias dañinas del intestino. Cuanto más azúcar y más alimentos procesados consume una persona, más se multiplican las bacterias patógenas y más se debilitan las bacterias beneficiosas. No estoy diciendo que haya que eliminar completamente el azúcar de la dieta de manera inmediata. Lo que recomiendo es una reducción progresiva. Empezar por eliminar las bebidas azucaradas, que son la fuente más concentrada de azúcar en la dieta moderna. Luego reducir los dulces y las galletas. Luego sustituir el pan blanco por pan integral. El pequeño cambio suma y el intestino lo nota. Lo cuarto es comer de manera más consciente y masticar bien los alimentos. La digestión empieza en la boca y masticar bien los alimentos es el primer paso para una buena digestión. Celíacos, cuando los alimentos llegan al estómago en trozos grandes porque no han sido bien masticados, el proceso digestivo se vuelve más difícil y menos eficiente y pueden llegar al intestino partículas de alimentos que no están completamente digeridas, lo que puede contribuir a la fermentación excesiva y a los gases. Además, comer de manera consciente, sin prisa, sin distracciones, sentado y tranquilo, permite que el sistema nervioso parasimpático, que es el que regula la digestión, funcione correctamente. Regulaciones. Comer de pie, con prisas o frente a una pantalla activa el sistema nervioso simpático, el de estrés, que reduce la producción de enzimas digestivas y ralentiza el proceso digestivo.
Lo quinto es respetar los horarios de las comidas y no saltarse comidas. Circulaciones. El intestino funciona mejor cuando tiene una rutina. Lociones. El sistema digestivo tiene su propio relógico y cuando los horarios de las comidas son regulares. El intestino se prepara anticipadamente para recibir y procesar los alimentos. Comidas. Comer a horas muy irregulares o comer a horas muy tarde por la noche altera este ritmo y puede contribuir a problemas digestivos. Educaciones. En particular quiero mencionar el hábito de comer muy tarde por la noche, que es muy común y que tiene consecuencias negativas importantes para la digestión. Articulaciones. Por la noche el sistema digestivo ralentiza su actividad para permitir que el cuerpo descanse y se recupere. Articulaciones. Si comemos una comida abundante justo antes de dormir, el intestino tiene que trabajar cuando debería estar descansando y eso afecta tanto a la calidad del sueño como a la calidad de la digestión. Articulaciones. Ahora quiero hablarte de la hidratación porque es un tema que merece atención especial. Ya mencioné que la deshidratación crónica leve es muy común en personas mayores de 50 años y que tiene consecuencias directas sobre la salud intestinal. Articulaciones. Pero quiero darte recomendaciones prácticas sobre cómo mejorar la hidratación de manera efectiva. La recomendación general es beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, aunque esta cantidad puede variar dependiendo del peso, la actividad física, el clima y el estado de salud de cada persona. La colación es pero más importante que la cantidad total es la distribución a lo largo del día. Beber pequeñas cantidades de agua de manera frecuente es mucho más efectivo que beber grandes cantidades de una sola vez. La estrategia que recomiendo a mis pacientes es tener siempre una botella o un vaso de agua visible. Cuando el agua está a la vista es mucho más fácil recordar beberla. La estrategia es asociar el beber agua con actividades que ya se hacen de manera habitual, como levantarse de la cama, terminar una comida o hacer una pausa en el trabajo. También quiero mencionar que no todas las bebidas hidratan de la misma manera. Articulaciones. El café y el té, aunque contienen agua, tienen un efecto diurético moderado que puede reducir la hidratación neta. Las bebidas azucaradas, aunque hidratan, traen consigo los problemas ya mencionados del azúcar. Articulaciones. El agua simple sigue siendo la mejor opción para la hidratación y las infusiones de hierbas sin azúcar son una excelente alternativa para quienes necesitan variedad. Articulaciones que tienen efectos especialmente beneficiosos para el intestino y que recomiendo de manera regular a mis pacientes. La manzanilla es una de las más conocidas y efectivas. Articulaciones. Tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y calmantes que pueden aliviar los espasmos intestinales, los gases y la inflamación. Articulaciones. Una taza de manzanilla después de las comidas puede ser muy beneficiosa para personas con intestino irritable o con digestiones difíciles. El hinojo es otra infusión excelente para el intestino. Colaciones. Los compuestos del hinojo, especialmente el anetol, tienen propiedades carminativas, es decir, que ayudan a eliminar los gases y reducen la hinchazón abdominal. Los que sufren de gases frecuentes después de las comidas, una infusión de hinojo puede proporcionar un alivio notable. Moleculaciones. La menta piperita tiene propiedades antiespasmódicas que pueden ayudar a relajar los músculos del intestino y aliviar los cólicos y los espasmos. Articulaciones. Sin embargo, en personas con reflujo gastroesofágico, la menta puede empeorar los síntomas porque relaja el esfínter esofágico inferior, así que en esos casos la recomiendo con precaución. Articulaciones. El regaliz glicirrizado, el aloe vera bebible y el slippery elmo ulmo son otras plantas con propiedades específicas para proteger y reparar la mucosa intestinal que en algunos casos puedo recomendar, aunque siempre con la supervisión de un médico. Laten personas que toman medicamentos porque algunas plantas pueden interactuar con ellos. Ahora, quiero hablar del movimiento físico y su relación con la salud intestinal, porque es un tema que muchas personas no relacionan con la digestión, pero que es fundamental. Ya mencioné que el sedentarismo ralentiza la motilidad intestinal. Lo quiero ir más allá, darte recomendaciones específicas sobre qué tipo de movimiento es más beneficioso para el intestino. Caminar es, sin duda, el ejercicio más accesible y efectivo para la salud intestinal en personas mayores de 50 años, Articulaciones. Una caminata de 30 minutos al día, a un ritmo moderado,
estimula los movimientos peristálticos del intestino, mejora la circulación sanguínea en el tracto digestivo, reduce el estrés y tiene beneficios sobre la microbiota intestinal. Los estudiosos han demostrado que las personas que caminan regularmente tienen una microbiota más diversa y equilibrada que las personas sedentarias, pero no es necesario hacer 30 minutos seguidos. Las caminatas de 10 minutos a lo largo del día tienen un efecto similar. Lo importante es moverse, romper el sedentarismo, no pasar horas y horas sentados sin levantarse. El yoga y el pilates son otras formas de ejercicio especialmente beneficiosas para el intestino, porque combinan el movimiento con la respiración profunda y la relajación. Lucuadasyons, a las ciertas posturas de yoga, como la postura del niño, la torsión espinal sentada o la postura del camello, tienen un efecto de masaje sobre los órganos abdominales que puede estimular el tránsito intestinal y aliviar los gases y la hinchazón. Los ejercicios de respiración abdomino profunda también merecen una mención especial. Cuando respiramos de manera profunda, el diafragma desciende y asciende de manera pronunciada, masajeando suavemente los órganos abdominales y estimulando el sistema nervioso parasimpático, que es el que favorece la digestión. A las 5 minutos de respiración abdomina profunda antes de las comidas puede mejorar significativamente la calidad de la digestión. Ahora quiero hablar de algo que es igualmente importante, pero que a menudo se ignora completamente cuando se habla de salud intestinal. Estoy hablando de la gestión del estrés y de la salud emocional. Ya expliqué el eje intestino-cerebro y cómo el estrés afecta directamente al intestino, pero quiero ir más allá y hablar de estrategias concretas para reducir el impacto del estrés sobre el sistema digestivo. El estrés crónico es uno de los mayores enemigos de la salud intestinal y en personas mayores de 50 años que a menudo enfrentan múltiples fuentes de estrés, desde problemas de salud propios o de familiares hasta cambios laborales o económicos. Dado por el duelo y la soledad, el manejo del estrés se convierte en una prioridad de salud. La meditación de atención plena o mindfulness es una de las herramientas más efectivas y mejor respaldadas por la evidencia científica para reducir el estrés y mejorar la salud intestinal. No requiere experiencia previa, no necesita equipamiento especial y se puede practicar en cualquier lugar. Incluso 5 o 10 minutos al día de meditación pueden tener un impacto significativo sobre los niveles de cortisol, la hormona del estrés y sobre el funcionamiento del sistema digestivo. Las de contacto social, las relaciones con familia y amigos, las actividades que generan alegría y propósito también tienen un impacto positivo sobre la salud intestino a través del eje intestino-cerebro. Y el aislamiento social, que son problemas muy comunes en personas mayores, se asocian con mayor inflamación sistémica y con peor salud intestinal. El sueño de calidad es otro factor fundamental que muchas personas no relacionan con la salud intestinal. Durante el sueño, el intestino realiza procesos de limpieza y reparación que son esenciales para su funcionamiento. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, estos procesos se interrumpen, la microbiota intestinal se altera y la inflamación aumenta. Las 8 horas de sueño de calidad por noche son una recomendación que hago a todos mis pacientes como parte de un protocolo de salud intestinal. Quiero dedicar un momento a hablar de algo que puede ser de gran ayuda para muchas personas, especialmente para aquellas que tienen el intestino muy comprometido o que están en proceso de recuperación después de tratamientos con antibióticos. Hablando de los probióticos y los prebióticos en forma de suplementos. Los probióticos son suplementos que contienen bacterias vivas beneficiosas que pueden ayudar a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal. Los más estudiados y con mayor evidencia científica son los lactobacillus y los bifidobacterium. Sin embargo, quiero ser claro en algo: los probióticos en suplemento no son una solución mágica y su efectividad depende de varios factores, incluyendo la cepa específica, la dosis, la calidad del producto y el estado de salud de la persona. Lo que sí puedo decir es que en muchos de mis pacientes, especialmente después de un tratamiento con antibióticos o en situaciones de microbiota muy deteriorada, los probióticos de buena calidad han sido una herramienta de apoyo muy valiosa. Pero siempre los recomiendo junto con los cambios en la alimentación y el estilo de vida, porque sin esos cambios los probióticos tienen un efecto limitado y temporal.
Los prebióticos son las fibras y compuestos que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino. Los más conocidos son la inulina, los fructoligosacáridos y el almidón resistente. Las colaciones se encuentran de manera natural en alimentos como el ajo, la cebolla, los puerros, los espárragos, los plátanos maduros, la avena y las legumbres. También están disponibles en forma de suplemento, aunque siempre prefiero obtenerlos de los alimentos cuando es posible. La biosar, probióticos y prebióticos, se llama simbióticos y es la estrategia más efectiva para restaurar y mantener una microbiota intestinal saludable. Ahora quiero hablar de algo que es muy importante y que muchas personas no consideran cuando piensan en la salud intestinal. Estoy hablando de los medicamentos que toman de manera habitual y su impacto sobre el intestino. Ya mencioné los antibióticos y los antiinflamatorios, pero quiero profundizar un poco más en este tema porque es algo que veo constantemente en mi consulta y que puede ser crucial para muchos de los que están viendo este video. Los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos como el omeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol, se usan ampliamente para tratar la acidez y el reflujo gastroesofágico. Son medicamentos muy efectivos para ese propósito, pero cuando se usan durante periodos prolongados pueden tener efectos negativos sobre la salud intestinal. Al reducir la acidez del estómago, permiten que bacterias que normalmente serían destruidas por el ácido gástrico lleguen al intestino delgado y se multipliquen allí, lo que puede alterar la microbiota y contribuir a problemas de malabsorción. Además, el ácido gástrico es esencial para la digestión de ciertas proteínas y para la absorción de nutrientes como el hierro, el calcio, el magnesio y la vitamina B12. El uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones puede contribuir a deficiencias de estos nutrientes, con consecuencias que van desde la anemia hasta la osteoporosis. No estoy diciendo que haya que dejar estos medicamentos sin consultar con el médico. Manipulaciones en muchos casos son necesarios y los beneficios superan a los riesgos. Lo que sí recomiendo es hablar con el médico sobre si es posible reducir la dosis o la duración del tratamiento y sobre si hay medidas dietéticas o de estilo de vida que puedan reducir la necesidad de estos medicamentos. También quiero mencionar los laxantes de uso crónico. Muchas personas con estreñimiento crónico recurren a los laxantes de manera habitual pensando que es la solución. Pero el uso crónico de laxantes estimulantes, que son los más comunes, puede crear dependencia, es decir, que el intestino se vuelve cada vez menos capaz de funcionar por sí solo sin el estímulo del laxante. Además, pueden alterar el equilibrio de electrolitos en el cuerpo, especialmente el potasio, lo que puede tener consecuencias serias sobre el corazón y los músculos. El estreñimiento crónico debe tratarse con las medidas que ya he descrito: hidratación, fibra, movimiento, gestión del estrés y en algunos casos con suplementos de magnesio o fibra soluble, que son opciones más seguras y que no crean dependencia. El estreñimiento es muy severo o persistente, siempre recomiendo una evaluación médica completa para descartar causas subyacentes que requieran tratamiento específico. Quiero ahora hablar de algo que es especialmente relevante para las personas mayores de 60 años y que tiene que ver con la absorción de nutrientes. Después de los 60, el intestino no solo mueve los alimentos con más dificultad, sino que también absorbe los nutrientes con menos eficiencia. Esto significa que incluso una persona que come bien puede tener deficiencias nutricionales si su intestino no está en buen estado. Las deficiencias más comunes en personas mayores de 60 años que están relacionadas con la salud intestinal son la vitamina B12, el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, la vitamina D y los ácidos grasos omega 3. Cada una de estas deficiencias tiene consecuencias específicas sobre la salud y muchas de ellas están relacionadas con los síntomas que ya mencioné antes: fatiga, problemas de memoria, debilidad muscular, problemas del sistema inmunológico. A la vitamina B12 en particular es un nutriente que merece atención especial en personas mayores. La absorción de la vitamina B12 requiere de una proteína producida en el estómago llamada factor intrínseco, y la producción de esta proteína disminuye con la edad. Además, el uso de inhibidores de la bomba de protones y de metformina
un medicamento muy usado para la diabetes tipo 2, puede reducir aún más la absorción de B12. La deficiencia de vitamina B12 puede causar anemia, daño neurológico, problemas de memoria y concentración y neuropatía periférica. Recomiendo a todos mis pacientes mayores de 60 años hacerse un análisis de sangre completo al menos una vez al año que incluya los niveles de vitamina B12, vitamina D, hierro, magnesio y zinc, entre otros parámetros dados para detectar y corregir cualquier deficiencia antes de que cause daños significativos. Lotec. No compartir contigo otro caso de mi consulta porque creo que ilustra muy bien la importancia de todo lo que hemos hablado. Don Miguel tenía 71 años cuando llegó a verme. Circulaciones. Era un hombre que había gozado de buena salud durante toda su vida, pero en los últimos 2 años había experimentado un deterioro progresivo que lo tenía muy preocupado. Tenía estreñimiento severo, con episodios en los que pasaba una semana sin ir al baño. Libby ha perdido varios kilos sin proponérselo. Tenía dolores abdominales frecuentes y su médico de cabecera le había prescrito varios medicamentos para distintos síntomas sin que ninguno lo mejorara de manera significativa. Cuando lo evalué en profundidad, encontré que don Miguel tenía una deficiencia severa de magnesio, una microbiota intestinal muy empobrecida y signos de malabsorción de varios nutrientes. También encontré que tomaba 6 medicamentos diferentes, algunos de los cuales tenían efectos negativos sobre el intestino y que su dieta era muy pobre en fibra y en alimentos frescos. Trabajamos juntos durante varios meses para hacer cambios graduales pero consistentes. Empezamos con la bebida matutina que ya describí, gluculaciones, añadimos magnesio en suplemento que tiene un efecto suavizante natural sobre las heces y que también es esencial para cientos de funciones metabólicas en el cuerpo. Modificamos su dieta de manera progresiva para incluir más frutas, verduras y legumbres. Hablé con su médico de cabecera para revisar si alguno de sus medicamentos podía reducirse o sustituirse y le recomendé una caminata diaria de 20 minutos. 3 meses, don Miguel iba al baño con regularidad casi todos los días sin esfuerzo. Había recuperado el peso perdido, articulaciones, los dolores abdominales habían desaparecido casi completamente. Y me dijo al corazón, me dijo que se sentía como si le hubieran devuelto 10 años de vida. Estos casos no son excepcionales, los veo repetirse una y otra vez en mi consulta. El intestino tiene una capacidad de recuperación extraordinaria cuando le damos las condiciones adecuadas. Lo más importante es que esas condiciones están al alcance de la mayoría de las personas. No requieren medicamentos costosos ni procedimientos complicados. Requieren información, constancia y voluntad de cambiar hábitos. Quiero ahora hablar de algo que considero fundamental para la salud intestinal a largo plazo y que pocas veces se menciona en este contexto. Estoy hablando de la conexión entre la salud bucal y la salud intestinal. Puede parecer sorprendente, pero la boca es el inicio del tracto digestivo y la salud de la microbiota bucal tiene una influencia directa sobre la microbiota intestinal. Las bacterias que viven en la boca cuando están en equilibrio son parte de un ecosistema sano. Pero cuando hay enfermedad periodontal, caries o una higiene bucal deficiente, las bacterias patógenas de la boca se tragan constantemente y pueden llegar al intestino, donde pueden alterar el equilibrio de la microbiota y contribuir a la inflamación. Me he encontrado asociaciones entre la enfermedad periodontal y enfermedades como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades inflamatorias intestinales. Por eso una buena higiene bucal que incluya cepillado correcto 2 veces al día, uso de hilo dental y visitas regulares al dentista no es solo una cuestión estética o de salud bucal, sino que también es una medida de salud intestinal y sistémica. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas no saben y que puede ser muy relevante para quienes tienen problemas digestivos persistentes. Estoy hablando del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido por sus siglas en inglés como SIBO. El intestino delgado normalmente tiene pocas bacterias en comparación con el intestino grueso, pero en algunas personas, especialmente después de los 50, las bacterias del intestino grueso pueden migrar al intestino delgado y multiplicarse allí. Causando síntomas como hinchazón severa, gases, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y malabsorción de nutrientes. El SIBO es más común de lo que se cree
y a menudo se confunde con el síndrome del intestino irritable o con otras condiciones digestivas. Si tienes síntomas digestivos crónicos que no mejoran con los cambios de estilo de vida habituales, puede valer la pena hablar con tu médico sobre la posibilidad de hacer una prueba de aliento para detectar SIBO. También quiero mencionar la importancia de los análisis de sangre regulares para monitorizar la salud intestinal de manera indirecta. Ciertos marcadores en sangre pueden dar información valiosa sobre el estado del intestino y de la microbiota, y la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular son marcadores de inflamación que pueden estar elevados cuando hay inflamación intestinal crónica. Los niveles de albumina y de prealbumina reflejan el estado nutricional y pueden indicar malabsorción. Los niveles de vitaminas y minerales ya mencionados también son importantes. Un análisis de sangre completo una vez al año es una inversión muy valiosa en la prevención de enfermedades y recomiendo encarecidamente a todos mis pacientes mayores de 50 años que no lo descuiden. Quiero ahora dedicar un tiempo a hablar de algo que está íntimamente relacionado con la salud intestinal y que afecta a una proporción muy alta de personas mayores de 50 años. Hablando de la salud del hígado y de la vesícula biliar, porque estos órganos trabajan en estrecha colaboración con el intestino y su estado de salud influye directamente sobre la digestión. El hígado produce la bilis, que es una sustancia esencial para la digestión de las grasas. La bilis se almacena en la vesícula biliar y se libera al intestino delgado cuando comemos grasas. Cuando el hígado no funciona bien, cuando hay hígado graso no alcohólico, que es una condición muy prevalente en personas mayores de 50 años, especialmente con sobrepeso, con diabetes, la producción y composición de la bilis puede verse afectada, lo que dificulta la digestión de las grasas y puede causar síntomas como sensación de pesadez después de comer, náuseas y heces de color claro o grasosas. El hígado también es el principal órgano de detoxificación del cuerpo. Cuando el intestino no está bien y la permeabilidad intestinal está aumentada, el hígado recibe una carga extra de toxinas y sustancias que deben ser procesadas y eliminadas. Esto puede sobrecargar al hígado y contribuir a su deterioro progresivo. La bebida matutina que describí tiene también beneficios específicos sobre el hígado. El limón estimula la producción y el flujo de bilis. La cúrcuma tiene propiedades hepatoprotectoras, es decir, que protege las células del hígado del daño, y el jengibre puede ayudar a reducir la inflamación hepática. La bebida no solo beneficia al intestino, sino también al hígado, que es otro órgano fundamental para la salud digestiva. Además de la bebida matutina, hay otros hábitos específicos que recomiendo para apoyar la salud del hígado. Reducir o eliminar el consumo de alcohol, que es directamente tóxico para las células hepáticas. Reducir el consumo de fructosa, especialmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, que se encuentra en muchos alimentos procesados y bebidas azucaradas, porque la fructosa en exceso se metaboliza en el hígado y puede contribuir al hígado graso. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes, como las frutas y verduras de colores vivos, y mantener un peso saludable, porque el exceso de grasa corporal, especialmente la grasa abdominal, está directamente relacionado con el hígado graso. Permíteme ahora hablarte de algo que es especialmente importante para las mujeres mayores de 50 años que han pasado por la menopausia. Los cambios hormonales que ocurren durante y después de la menopausia tienen un impacto significativo sobre la salud intestinal. La disminución de los estrógenos afecta a la motilidad intestinal, a la composición de la microbiota y a la integridad de la mucosa intestinal. Muchas mujeres notan que después de la menopausia su digestión cambia, que tienen más estreñimiento, más hinchazón, o que alimentos que antes toleraban bien ahora les causan molestias. Esto es completamente normal desde el punto de vista fisiológico, pero no significa que haya que resignarse a vivir con esos síntomas de las articulaciones, a las medidas que ya he descrito: la bebida matutina, la alimentación rica en fibra, los alimentos fermentados, la hidratación, el movimiento, son igualmente efectivas para las mujeres posmenopáusicas, posmenopáusicas, y en muchos casos pueden marcar una diferencia enorme en la calidad de vida. Además, quiero mencionar que los fitoestrógenos, que son compuestos vegetales con una actividad similar a los estrógenos,
pueden ayudar a modular algunos de los efectos de la menopausia sobre el intestino. Regulaciones a los fitoestrógenos se encuentran principalmente en las legumbres, especialmente en la soja y sus derivados como el tofu y el tempeh, en las semillas de lino y en algunas frutas y verduras. Gluculaciones no son un sustituto de la terapia hormonal cuando esta está indicada, pero pueden ser un complemento útil para muchas mujeres. Para los hombres mayores de 50 años, quiero mencionar que la disminución gradual de la testosterona que ocurre con la edad también puede afectar a la salud intestinal, aunque de manera menos dramática que los cambios hormonales en la menopausia. La testosterona tiene efectos sobre la motilidad intestinal y sobre la composición de la microbiota, y su disminución puede contribuir a cambios en la digestión que muchos hombres atribuyen simplemente a la edad. Un resumen de todo lo que hemos hablado, porque sé que es mucha información y quiero asegurarme de que te quedes con los puntos más importantes. Glucaciones el intestino es uno de los órganos más importantes del cuerpo y su salud afecta a prácticamente todos los demás sistemas del organismo. Gluculaciones después de los 50 años, el intestino necesita más apoyo y atención porque experimenta cambios fisiológicos significativos que reducen su eficiencia. Vinculaciones. Los errores más comunes que dañan el intestino son la deshidratación crónica, el consumo insuficiente de fibra, el exceso de alimentos procesados y azucarados, el sedentarismo, el uso excesivo de ciertos medicamentos y el estrés crónico. Las señales de que el intestino necesita ayuda incluyen el estreñimiento crónico, la hinchazón frecuente, la fatiga inexplicable, los problemas de piel, las infecciones recurrentes, los cambios de humor, la niebla mental y el mal aliento persistente. Gluculaciones. La bebida matutina de agua tibia con limón, jengibre, cúrcuma, pimienta negra y semillas de chía es una herramienta simple y efectiva para apoyar la limpieza y el funcionamiento del intestino cuando se convierte en un hábito diario. Las gluculaciones. Los cambios de estilo de vida que más benefician al intestino son aumentar la fibra de manera gradual, incorporar alimentos fermentados, reducir los alimentos procesados y el azúcar, beber suficiente agua a lo largo del día. Gluculaciones. Moverse de manera regular, especialmente el estrés, dormir bien y cuidar la salud bucal. Los suplementos como los probióticos, los prebióticos, el magnesio y las vitaminas deficientes pueden ser herramientas de apoyo valiosas en algunos casos, siempre bajo supervisión médica. Y los análisis de sangre regulares son fundamentales para detectar y corregir deficiencias nutricionales e inflamación antes de que causen daños significativos. Vinculaciones. Quiero terminar este vídeo con una reflexión que comparto con todos mis pacientes cuando hablamos de salud preventiva. Vivimos en una época en la que tendemos a buscar soluciones rápidas y fáciles para los problemas de salud, una pastilla para esto, un suplemento para aquello, una dieta milagrosa para lo otro. Regulaciones y entiendo esa tendencia porque todos queremos sentirnos mejor lo antes posible. La verdad que he aprendido después de más de 30 años ejerciendo la medicina preventiva es que la salud duradera, la que se mantiene con los años y que permite vivir con energía y bienestar hasta una edad avanzada, se construye con hábitos simples, vinculaciones constantes y sostenidos en el tiempo. No hay un único alimento ni una única bebida que transforme la salud de manera mágica, pero cuando combinas varios hábitos correctos, cuando cada día haces pequeñas elecciones que apoyan la salud de tu intestino, de tu hígado, de tu microbiota, de tu sistema inmunológico, esos pequeños pasos se acumulan y producen cambios profundos y duraderos. Vinculaciones. La bebida de la que hablé hoy es un buen punto de partida. Es un hábito simple que puedes empezar mañana mismo, que no cuesta casi nada y que puede ser el primer paso de un camino de mejora progresiva. Pero no te quedes solo con eso. Vinculaciones. Usa este vídeo como una invitación a revisar todos tus hábitos de salud, a hacerte las preguntas que quizás has estado evitando, a buscar la ayuda de un médico de confianza si tienes síntomas que no han sido bien evaluados. Vinculaciones. Tu intestino lleva años trabajando para ti, procesando todo lo que comes, absorbiendo los nutrientes que necesitas, protegiéndote de millones de patógenos, comunicándose con tu cerebro, regulando tu sistema inmunológico.
que le prestes atención, que le des el apoyo que necesita, especialmente ahora que el cuerpo cambia y las necesidades son diferentes. Evaluaciones a las muchos de mis pacientes me dicen que ojalá hubieran sabido estas cosas antes, que ojalá alguien les hubiera explicado la importancia del intestino cuando eran más jóvenes. Tú tienes esa información ahora, lo que hagas con ella depende de ti. Y recuerda siempre, la prevención es la mejor medicina. Un pequeño cambio hoy puede evitar una enfermedad grave mañana. Tu salud es tu mayor riqueza y nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarla mejor. Las creaciones quiero que salgas de este vídeo con algo concreto, con un plan de acción, no con una lista interminable de cosas que hacer, sino con un primer paso claro. Mañana por la mañana, cuando te levantes, antes de tomar el café, antes del desayuno, prepara ese vaso de agua tibia con limón y jengibre. Solo eso, empieza por ahí y observa cómo te sientes en los días siguientes. La atención a tu digestión, a tu energía, a tu vientre. Y luego cuando ese hábito esté establecido, añade otro, aumenta un poco la fibra, camina 10 minutos más, bebe un vaso de agua adicional. Circulaciones. Así paso a paso construyes una salud intestinal que te acompañará y te protegerá durante muchos años. Circulaciones Si este vídeo te ha sido útil, si has aprendido algo que no sabías o si te has reconocido en alguno de los síntomas o errores que he descrito, te animo a que lo compartas con las personas que quieres, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Manipulaciones porque la información que puede cambiar la salud de alguien no debe quedarse en un solo lugar. Compártela, habla de ella y ayuda a que más personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. Y si tienes preguntas, si hay algo de lo que hablé hoy que quieres que profundice en un próximo video, déjalo en los comentarios. Leo todos los comentarios que puedo y las preguntas de mis espectadores son una de mis principales fuentes de inspiración para los temas que trato. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ha sido un placer compartir contigo lo que sé, lo que he aprendido en décadas de práctica clínica y lo que creo que puede hacer una diferencia real en tu vida. Cuídate mucho, escucha tu cuerpo y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para hacer algo bueno por tu salud. Hasta la próxima. Y una cosa más, antes de que te vayas. Quiero recordarte que todo lo que he compartido hoy es información educativa y preventiva y que no reemplaza la consulta con tu médico personal. Tu codación es diferente, cada cuerpo tiene sus propias necesidades y circunstancias y lo que funciona para la mayoría puede no ser adecuado para todos. Si tienes condiciones de salud específicas, si tomas medicamentos o si tus síntomas son severos o persistentes, habla siempre con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta o estilo de vida. La información que comparto aquí es para educarte y empoderarte, para que puedas tener conversaciones más informadas con tu equipo médico, no para sustituir el consejo médico personalizado. Cuídate mucho y hasta la próxima consulta.